Soy Samantha Overton. Tengo 34 años y pasé por casa de mi abuelo un martes gris de octubre sin avisar. Walter abrió la puerta antes de que terminara de llamar. Su rostro estaba pálido como el papel. Me agarró de la manga, me jaló a través del umbral y susurró las palabras que aún escucho por la noche. Entra rápido. Escóndete ahora mismo. Abrí la boca para preguntar por qué. Entonces oí el crujido de los neumáticos sobre la grava detrás de mí, y el coche de mi madre entró en la entrada. Me empujó hacia la cocina, hacia el estrecho hueco detrás del armario de la despensa. Mi abuelo no parecía confundido. Parecía un hombre que me había estado esperando. En los siguientes 40 minutos, escuché cosas que cambiaron para siempre mi percepción de mi madre, y lo que hice después destrozó a mi familia. Bienvenidos de nuevo. Donde la gente callada encuentra su voz y la verdad siempre sale a la luz. Si las historias sobre familia, valentía y mantenerse firme te conmueven, deja un comentario y suscríbete. El hueco detrás de la despensa olía a café frío y madera vieja. Me pegué a la pared y me hice pequeña. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que lo habían oído. La puerta principal se abrió sin llamar. La voz de mi madre fue la primera en oírse, brillante y cálida como no la había escuchado en años. Papá, solo estamos nosotros. No te levantes. Unos pasos cruzaron la sala. 2 personas más la siguieron. Reconocí el andar lento y pesado de Gerald, el hombre con el que se había casado hacía poco más de un año. El tercer par de pasos fue rápido y ligero. Una mujer que no conocía, cuyos tacones resonaban en el suelo de madera que mi abuelo había colocado él mismo. Oí el suspiro del cojín del sofá cuando alguien se sentó. Oí a mi abuelo preguntar con voz débil y vaga si alguien quería té. Nadie le respondió. En cambio, la extraña mujer habló, con tono profesional, y dejó algo pesado sobre la mesa de centro. Papeles, una gruesa pila de ellos, de esos que producen un suave y caro golpe al caer. Lo mantendremos simple, Walter, dijo. Solo unas pocas firmas hoy. Mi madre emitió un sonido tranquilizador, el mismo que solía hacer cuando yo era pequeña y tenía miedo, el que solía significar seguridad. Ahora me ponía los pelos de punta. Me quedé paralizada detrás del armario, mirando fijamente un trozo de la cocina a través de la rendija. Y comprendí que lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir en ese salón no era una visita. Era una operación. Y mi abuelo lo sabía. Por eso me había escondido. Simplemente aún no sabía hasta qué punto era. Permítanme retroceder un poco, porque necesitan saber quién estaba en esa habitación. Mi madre, Paula, tiene 57 años, y durante toda mi vida dirigió a nuestra familia como un termostato. Cuando estaba cálida, todos nos relajábamos. Cuando se enfriaba, todos nos reorganizamos para calentarla de nuevo. Aprendí pronto que la paz tenía un precio, y el precio solía ser que yo cediera. Soy enfermera geriátrica. Paso mis días con personas de la edad de mi abuelo, leyendo sus historiales, detectando los pequeños cambios que las familias pasan por alto. Sé lo que se ve cuando a una persona sana se la trata como si ya hubiera muerto. Gerald, su nuevo marido, tenía 60 años. Un hombre que usaba buenos zapatos y hablaba de negocios que nunca se concretaban. Lo había visto unas 6 veces. A la mujer de los tacones nunca la había visto. Lo que me revolvió el estómago no fueron solo los papeles. Fue que 3 semanas antes, mi abuelo había dejado de llamarme los domingos, como lo había hecho durante años, y una carta del banco destinada a él había aparecido reenviada a la dirección de mi madre. Me había dado cuenta. De hecho, llamé al banco para preguntar por qué, porque eso es lo que se hace. Me dijeron que no podían hablar conmigo sobre la cuenta de otra persona. Yo no figuraba en ella. No tenía ningún derecho. Recuerdo colgar y decirme a mí misma que estaba siendo paranoica, que las familias reenvían el correo todo el tiempo. Deseaba con todas mis fuerzas estar equivocada. Agachada detrás de la despensa, escuchando a un desconocido decirle a mi abuelo que firmara, finalmente comprendí que no había sido paranoica en absoluto. Había llegado temprano y me había dejado convencer de lo contrario. Esa es la parte que aún no puedo perdonar. La desconocida se lo explicó con voz monótona y ensayada. Dijo que los papeles permitirían que mi madre se encargara de todo para que Walter no tuviera que preocuparse. Poder notarial financiero, lo llamó. Una vez que firmara, mi madre podría administrar sus cuentas, sus facturas, todo. Entonces Gerald habló, y su voz era más suave, lo que de alguna manera lo empeoró. Dijo que la casa era demasiado para un hombre solo. Dijo que había un lugar encantador al otro lado del condado, una residencia asistida, y que una vez que se vendiera la casa, pagaría los mejores cuidados. Mi abuelo emitió un pequeño sonido perdido y preguntó qué pasaría con su jardín. Nadie respondió a eso tampoco. Mi madre se inclinó, y su voz bajó al registro que usa para las verdades duras. Papá, ya hemos hablado de esto. Ahora olvidas las cosas. Esto es por tu propio bien. Entonces dijo lo que escucharé hasta el día de mi muerte. De todos modos, no se acordará para Navidad. Lo dijo como si mencionara la lluvia. No cruel, exactamente. Peor que cruel. Seguro. Me mordí el nudillo para no decir nada. Me ardían los ojos. A través de la rendija, pude ver el borde de la silla de mi abuelo, con la mano apoyada en el reposabrazos. Y observé cómo se movía esa mano, sin temblar como lo hace un anciano asustado. Firme. Tenía un trozo de lápiz,
y contra el lateral de la silla, donde no podían verlo, escribí algo pequeño y con cuidado en un pedazo de papel. Mi abuelo, el hombre al que acababan de declarar demasiado perdido para llevar su propia vida, tomaba notas en silencio. Se me partía el corazón, y al mismo tiempo, algo más despertaba. Todavía no sabía que no era él quien necesitaba ser salvado. Él era quien manejaba la trampa. Durante los siguientes minutos, mi abuelo hizo la mejor actuación que jamás había visto. Olvidó el nombre de Gerald 2 veces, llamándolo el tipo del banco. Hizo la misma pregunta sobre el jardín 3 veces seguidas hasta que la paciencia de mi madre se agotó. «Papá, por favor», espetó, y oí a la verdadera Paula asomar a través de la cálida máscara, tensa e impaciente. El desconocido intentó guiar el bolígrafo hacia su mano. Lo dejó caer torpemente y se le escapó al suelo, disculpándose con una voz pequeña y confusa. Y oí a Gerald suspirar, el suspiro de un hombre al ver que el dinero tarda demasiado en llegar. Decidieron que estaba demasiado cansado para firmar hoy. Mi madre dijo que volverían el fin de semana, cuando estuviera mejor. Podía oír la decepción en la habitación, densa como el humo. Y entonces, mientras recogían sus abrigos y el desconocido guardaba los papeles en su bolso, mi abuelo hizo lo que me lo dijo todo. Giró la cabeza lentamente hacia la cocina, hacia el lugar exacto donde yo estaba escondida. Y por un segundo, sus ojos no estaban nublados en absoluto. Estaban nítidos, claros y completamente presentes. Y me encontraron en la oscuridad. Detrás de ese armario, como si hubiera sabido dónde estaba todo el tiempo. Negó levemente con la cabeza. «Cállate. Espera». Entonces la niebla volvió a cubrir su rostro, y no le preguntó a nadie si era hora de cenar. Me temblaban las manos. Mi abuelo no estaba confundido. Mi abuelo fingía estarlo, y lo hacía tan bien que su propia hija se lo creyó. La pregunta que me llenaba el pecho era simple y terrible. ¿Cuánto tiempo llevaba actuando? Dejaron los papeles en la mesa de centro para que los revisara. Mi madre le besó la coronilla y le dijo que descansara. La puerta principal se cerró con un clic. El coche arrancó y la grava crujió de nuevo al salir marcha atrás. Conté hasta 60 en la oscuridad como se cuenta durante una tormenta, esperando estar segura. Entonces mi abuelo dijo con su propia voz real, baja y firme. «Ya puede salir, Sam». Salí con las piernas temblorosas. Estaba de pie junto a la ventana mirando el camino de entrada vacío. Y cuando se volvió hacia mí, parecía 10 años más joven e indescriptiblemente cansado al mismo tiempo. Le pregunté qué estaba pasando. Me estrechó en un abrazo que olía a cedro y virutas de lápiz. Y me lo explicó con la sencillez con la que explicaba todo. Una vez contable de pueblo, siempre lo sería. Llevaba meses sospechando que Paula y Gerald iban tras la casa. Había empezado a hacerse el despistado para que bajaran la guardia y le mostraran todo el plan en lugar de descubrirlo poco a poco. «Si te hubiera dicho que tu madre estaba haciendo esto», dijo, «habrías encontrado un motivo para dudar de mí. Necesitabas oírlo tú mismo. Por eso me había hecho esconderme, no entrar en pánico. Estrategia. Entrar rápido. Esconderse ahora mismo. Para que su nieta, la enfermera, la única persona que realmente podría detener esto, estuviera al acecho». Entonces metió la mano en el bolsillo de su cardigan y me puso el trozo de papel en la mano, el que había estado escribiendo durante toda la terrible reunión. En él, con su pulcra letra de contable, había un nombre y un número. «Empieza por aquí», dijo. «Y, Sam, tu madre tiene una llave de esta casa. Puede volver cuando quiera». Me senté a la mesa de su cocina y le hice explicarme el papel. El nombre era Ruth Delgado, una abogada especializada en derecho de la tercera edad que había gestionado sus asuntos décadas atrás, cuando mi abuela aún vivía. El número que aparecía debajo no era un número de teléfono. Era una cantidad de dinero. 18.000. «Eso es lo que se ha ido», dijo, «en 3 meses». Había notado que el saldo de la cuenta bajaba. Pequeños retiros que nunca había hecho. Unos cientos aquí, 1000 allá, espaciados para que no saltara la alarma. Cuando llamó al banco, habían añadido un nuevo contacto autorizado para ayudarle, y esa ayuda le estaba dejando sin un céntimo. Había dejado de llamarme los domingos porque Paula había empezado a pasarse por allí ese día, y no quería que supiera lo unidos que seguíamos estando. Todo lo que había intuido y de lo que me había convencido a mí misma de no creer encajaba en una imagen clara. No se trataba de un malentendido. Era un plan con un plazo definido. La casa que había construido, el ahorro para su jubilación durante 4 décadas, el pequeño fondo conmemorativo que guardaba a nombre de mi abuela, todo estaba en juego, y también su dignidad, que para él era lo más importante. Me dijo que no tenía miedo a morir. Tenía miedo de ser borrado en vida, de ser internado en un centro y de ser expulsado de su propia vida por quienes se suponía que debían amarlo. Miré los papeles que aún estaban sobre la mesa de centro, el bolígrafo que el desconocido había dejado junto a ellos como un desafío. Pensé en la voz de mi madre. De todos modos, no se acordará para Navidad. Y tomé una decisión irreversible. No se van a quedar con esta casa, dije. Casi sonrió. Entonces será mejor que nos demos prisa. Ella tiene una llave. Conduje 15 minutos de regreso a mi casa con las manos apretadas en el volante y la mente dando vueltas. Toda mi vida había tratado con mi madre cediendo, no porque fuera débil, sino porque ceder era más barato que la guerra. La guerra había llegado, quisiera o no, y el viejo instinto me susurraba que si me quedaba callada,
Si mantenía la paz, nada de esto empeoraría. Sabía que no era así. Había visto esta misma historia desde el otro lado en el trabajo, en informes y reuniones familiares. Sabía que el instinto de mantener la paz es precisamente de lo que se alimentan estas situaciones. Esa noche no pude dormir. Así que hice lo que hacen las enfermeras. Investigué. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los hijos adultos son los perpetradores más comunes de abuso financiero contra ancianos, no desconocidos por teléfono, ni estafadores en el extranjero, sino sus propios hijos. Casi el 40% de los casos denunciados a los reguladores federales son hijos adultos que explotan a sus padres. Y un poder notarial, una vez firmado, es extremadamente difícil de revocar. Si mi madre conseguía esa firma, ya no estaría infringiendo la ley. Estaría actuando dentro de la legalidad, con el propio nombre de mi abuelo dándole permiso. Me senté a la mesa de la cocina a las 2 de la mañana con un bloc de notas y empecé a escribir todo lo que sabía. Fechas, cantidades, la carta reenviada, el desconocido con los papeles. La sobreresponsabilidad siempre ha sido mi defecto, mi necesidad de cargar con lo que no me pertenece. Por una vez, apuntaba al objetivo correcto. Para cuando el cielo se puso gris, tenía un plan que comenzó con una llamada telefónica. Me quedé sentada en mi coche frente a su casa mucho después de que se fueran, una parte de mí todavía queriendo creer que había oído mal. Si alguna vez has pillado a alguien que amas en una mentira que no puedes olvidar, conoces ese silencio. Quédate conmigo porque lo que hizo mi abuelo después lo cambió todo. Comenta desde dónde estás viendo esto y suscríbete. Ruth Delgado recordó a mi abuelo en el segundo en que dije su nombre. Walter Ravern, dijo, cálida y rápida. El hombre más inteligente de Belhaven. ¿Cómo está? Le dije la verdad, y la calidez en su voz se convirtió en algo más duro y útil. Había pasado 30 años en derecho de la tercera edad, y había visto esta misma máquina en funcionamiento más veces de las que podía contar. Me explicó la situación en términos sencillos, sin relleno de confort, lo cual agradecí. Mientras no hubiera firmado el poder notarial, todavía teníamos una puerta abierta, pero se estaba cerrando. Para mantenerla abierta, necesitábamos 3 cosas. Primero, prueba de que mi abuelo era mentalmente competente, una evaluación de capacidad real de un médico, para que nadie pudiera alegar que no sabía lo que hacía. Segundo, documentación del dinero que ya se había movido, los retiros, el contacto adicional, todo. Tercero, podíamos denunciar todo a los servicios de protección de adultos y dejar que el Estado investigara. Pero, Samantha, dijo, y bajó la voz, si han programado una firma para este fin de semana, estamos hablando de días, no de semanas. Una vez que firme, todo se vuelve 10 veces más difícil. Estaríamos luchando para anular un documento legal en lugar de detenerlo. Pregunté qué podía hacer que fuera más importante ahora mismo. Pensó un segundo. Eres enfermera, dijo. ¿Sabes cómo funciona una evaluación de capacidad? Consíguele una de alguien creíble en los registros. Ese es el muro que no pueden escalar porque todo su plan se basa en una mentira, que no es competente. Demuestra que sí lo es y el plan se derrumba. Colgué con una lista de tareas pendientes y una cuenta regresiva. Días, no semanas. Y mi madre tenía una llave de su puerta principal. Aquí es donde mi trabajo dejó de ser un trabajo y se convirtió en un arma. No del tipo que usaba mi madre. Ella manejaba la calidez intermitente y la culpa, los papeles que deslizaba sobre una mesa hacia un hombre al que le había dicho a todo el mundo que estaba demasiado aturdido para leerlos. Mis armas eran diferentes. Y esa diferencia es la clave. Ella trabajaba con la manipulación. Yo trabajaba con la documentación. Ella quería que declararan a mi abuelo incompetente a puerta cerrada. Yo conseguiría que lo examinara públicamente un médico cuya firma tuviera peso. Llamé al Dr. Hall, un geriatra con el que había trabajado durante 6 años, un hombre tan meticuloso que revisaba sus propias revisiones. Le conté lo que veía. No dudó. Programó una evaluación cognitiva completa para Walter ese jueves, dentro de 2 días. No era un favor, ni un atajo, sino un examen real con una calificación real que sería válida en cualquier lugar. Se lo expliqué a mi abuelo por teléfono esa noche, y se quedó callado un momento. Luego dijo, bien, que digan que me he ido. Haré la prueba y demostraré que estoy aquí. Esa era la idea. Ahora, todo el plan de mi madre se basaba en una sola afirmación, que él no podía entender lo que estaba firmando. Si un médico creíble certificaba por escrito que lo entendía todo perfectamente, su mentira no tenía fundamento. No iba a gritarle. No iba a suplicarle. Iba a construir un muro de hechos tan claros que ninguna voz amable podría convencer a nadie. Dormí un poco mejor esa noche. No mucho, porque no dejaba de pensar en esa llave y en cómo una firma programada para el fin de semana nos dejaba casi sin margen de maniobra y en cómo la gente como mi madre se mueve más rápido en el momento en que siente que le están vigilando. Mi madre me llamó a la mañana siguiente, y su voz era la cálida. Esa fue la primera advertencia. Ella solo se ponía así de dulce cuando quería algo. Cariño, dijo, he querido hablar contigo sobre tu abuelo. Me dijo que estaba perdiendo facultades, que le partía el corazón, que ella y Gerald solo intentaban protegerlo de sí mismo. Dijo que odiaría que firmara un mal contrato o que lo estafaran. La ironía casi me hizo reír, y debajo de la dulzura, pude oír la verdadera pregunta que buscaba.
Quería saber lo que yo sabía. La antigua yo habría corrido a tranquilizarla, a suavizar el momento, a hacerle sentir que estaba de su lado para que la llamada terminara sin conflicto. Sentí que el reflejo subía a mi garganta como siempre. Me lo tragué. Eso es muy triste, mamá, dije. Y nada más. Neutro, seguro. No le di ninguna pista. Hubo un breve silencio al otro lado, el sonido de alguien recalculando. Luego, con la mayor naturalidad, mencionó el 80 cumpleaños del abuelo a finales de mes. Toda la familia vendrá, dijo. Vecinos, el pastor, todos. Será encantador. Lo dijo a la ligera, pero sentí el peso detrás de sus palabras. Estaba creando una audiencia. Lo que sea que planeara hacer, quería hacerlo frente a la gente para que pareciera consenso en lugar de un robo. Dije que la fiesta sonaba bien y colgué el teléfono antes de que mi voz me delatara. Luego me quedé muy quieto. Estaba cambiando la fecha, ya no el fin de semana, sino el cumpleaños. Quería testigos. Y eso me dijo que era más peligrosa de lo que había temido porque estaba pensando en cómo se vería esto. El miércoles, llevé a mi abuelo al banco. Quería cambiar su dirección postal a su propia casa y obtener una impresión de todas las transacciones de los últimos 6 meses. Cosas simples y razonables que un hombre tiene derecho a hacer con su propio dinero. Nos sentamos frente a un joven banquero llamado Trevor que no dejaba de mirar su pantalla con una cara que se ponía más incómoda a cada minuto. Mi abuelo preguntó cortésmente por qué sus extractos iban a la dirección de su hija. Trevor dijo que se había solicitado un cambio en su nombre. Mi abuelo preguntó quién había autorizado añadir a Gerald como firmante en una de sus cuentas. A Trevor se le pusieron las orejas rojas. El cambio había llegado gracias a una autorización limitada que Paula le había sonsacado semanas antes con la excusa de ayudarle con las facturas, presentada en persona con una tarjeta de firma notariada que había pasado el trámite bancario. Técnicamente, todo en orden. Ahí estaba. Lo que sigo intentando que la gente entienda. Hicimos todo bien y aún así nos topamos con un muro. Mi abuelo lo había detectado, lo había cuestionado, había venido en persona para solucionarlo, y aún así no era tan sencillo como deshacerlo. Eliminar a un usuario autorizado, disputar los retiros, todo eso requería tiempo y trámites, y en algunos casos la cooperación de ambos titulares de la cuenta, que era precisamente el objetivo. El dinero seguía entrando por una puerta que alguien había dejado abierta con un sello. Entonces Trevor dijo algo que me heló la sangre. Alguien ya había llamado con antelación para avisar al banco de que un poder notarial financiero a nombre de mi madre llegaría en cualquier momento, así que estarían preparados para aceptarlo en cuanto llegara. El documento en sí aún no estaba firmado, pero el terreno estaba preparado. Cada riel colocado de antemano para que su firma fuera lo único que faltara. Le pregunté a Walter en voz baja si había firmado algo. No lo había hecho. No estaban esperando en el banco. Lo estaban esperando a él en la fiesta, rodeado de gente. Recibimos la impresión. Cambiamos la dirección de nuevo. Pero salí de ese banco entendiendo que la trampa ya no era un plan. Ya estaba medio construida. Esa noche, fui a buscar a la desconocida de los tacones. No tardé mucho. Se llamaba Renata Poole y se hacía llamar consultora de atención a personas mayores, lo que resultó significar lo que ella necesitara que significara. No era abogada. No era trabajadora social titulada. Era notaria y tenía un negocio secundario ayudando a familias con transiciones. Y las reseñas que encontré pintaban un panorama claro. Se especializaba en conseguir que las personas mayores firmaran cosas rápidamente antes de que cualquier miembro de la familia que pudiera oponerse pudiera entrar en la habitación. Una familia escribió que ella se presentó mientras su padre estaba bajo los efectos de analgésicos y se marchó con una firma 1 hora después. Trabajaba a comisión, un porcentaje de cada transacción que cerraba. Para Renata, mi abuelo no era una persona. Era un negocio. Y cuanto más leía, más entendía lo que mi madre y Gerald habían orquestado. Paula aportó la confianza, la hija cariñosa que decía que todo era por el bien de papá. Gerald aportó el motivo y el papeleo. Renata aportó la máquina que convertía la confusión de un anciano, real o fingida, en tinta legalmente vinculante. 3 personas, 3 trabajos, un objetivo. Entonces encontré el detalle, que me hizo dejar el portátil y mirar fijamente a la pared. La página de reservas en línea de Renata mostraba un largo bloque de tiempo libre para la tarde del cumpleaños de mi abuelo. Sin nombre de cliente, solo una sesión de firmas un sábado que ella había marcado como libre. Alineada con la fiesta que mi madre acababa de mencionar. No hizo falta mucho para ver de qué se trataba. No estaban usando la fiesta solo como tapadera. Lo habían planeado al detalle. Rodearlo de seres queridos, pastel y 80 globos. Hacerlo sentir seguro y querido. Luego, presentar los papeles delante de todos para que, cuando firmara, medio pueblo juraría que lo había hecho felizmente, por su propia voluntad. Fue inteligente. Fue paciente. Fue lo más frío que he visto en mi vida. Llegó el jueves. Llevé a mi abuelo al consultorio del Dr. Hall y me senté en la sala de espera mientras un hombre meticuloso le hacía preguntas con cuidado durante casi 2 horas. Cuando salieron, el Dr. Hall me miró por encima de sus gafas y dijo claramente que Walter era uno de los octogenarios más lúcidos que había examinado en años, completamente orientado, con una memoria excelente y un juicio lúcido. Lo había dejado todo por escrito, fechado y firmado. El muro exacto que Ruth me había dicho que construyera.
Mi abuelo parecía satisfecho consigo mismo de una manera tranquila, como un hombre que acaba de cuadrar un libro de cuentas hasta el último centavo. Pero lo que hizo después en el coche es algo que jamás olvidaré. Metió la mano en una bolsa de lona que había traído y puso una vieja caja de hojalata sobre mi regazo, de esas que antes contenían galletas navideñas, con la tapa ablandada por décadas de uso. Había sido de mi abuela. «Ya es hora de que tengas esto», dijo. Le pregunté qué había dentro. Simplemente me dijo que la abriera en casa, a solas, y que leyera primero la carta. Sus manos estaban firmes sobre sus rodillas. Su voz también era firme. Pero sus ojos brillaban, y me di cuenta de que este hombre tranquilo y competente había estado cargando con algo pesado durante mucho tiempo y finalmente había decidido soltar una parte de él. Sostuve esa caja de hojalata durante todo el trayecto, el metal frío a través de mi manga, y algo en ella me dio más seguridad que cualquier documento legal. Aquí había algo que podía sostener. Pasara lo que pasara después, hiciera lo que hiciera mi madre en aquella fiesta, tenía la firma de un médico que decía que mi abuelo sabía perfectamente quién era. Tenía la caja de mi abuela en mi regazo, y un nombre y un número escritos con la letra pulcra de mi abuelo. El muro se estaba levantando, pero la esencia aún no estaba en ningún archivo. Estaba en esa caja. Abrí la caja de hojalata esa noche en la mesa de mi cocina. Encima había una carta escrita con la letra cursiva de mi abuela, escrita unas semanas antes de su muerte, cuando yo todavía estudiaba enfermería. Nora Ravern sabía que se le acababa el tiempo y había usado parte de él para escribirle al futuro. La carta no era exactamente para mí. Era para la familia, para que la leyeran cuando importara. Escribió sobre cómo había visto cómo el dinero corrompía a otras familias que conocía, cómo había visto cómo las herencias convertían a hermanos en extraños. Escribió que temía que le sucediera a la suya. Y luego escribió una frase sobre Paula que me destrozó. Sabía que mi madre se sentía poco querida. Escribió que Paula había pasado su infancia creyendo que Walter amaba el trabajo conmemorativo, la iglesia, todo el pueblo más que a su propia hija, y que parte de ese dolor era real, y parte era una historia que Paula se contaba a sí misma, y que ambos tipos de dolor pueden pudrir a una persona por dentro. Por favor, escribió mi abuela, no dejes que el dinero sea lo que decida quiénes somos el uno para el otro. Debajo de la carta estaba la razón de que todo existiera. El testamento original de mi abuelo y una escritura de intención, que especificaba que la casa nunca debía venderse ni entregarse a nadie. Debía financiar una beca de enfermería en nombre de mi abuela para que jóvenes como yo pudieran estudiar como Nora siempre había soñado. La casa nunca debía venderse. Debía enviar enfermeras a la escuela en su nombre. Me quedé sentada allí mucho tiempo con la voz de mi madre en mi cabeza. De todos modos, no se acordará para Navidad. Y pensé, con una calma que me sorprendió, que sí se acordaría. El médico lo había demostrado por escrito. Mi abuela había dejado la razón en una lata de galletas. Ahora solo tenía que asegurarme de que todo el pueblo lo viera también. El viernes, presenté el informe a los servicios de protección de adultos. Me senté con la trabajadora social de admisión y lo organicé todo con claridad, como si fuera el expediente de un paciente. El correo reenviado, los $18.000 en retiros, con la impresión que lo respaldaba. El usuario autorizado añadido, la solicitud de poder notarial pendiente, Renata Poole y su comisión y su cita programada para el cumpleaños de mi abuelo, la evaluación de capacidad del médico que demostraba su competencia. No hice comentarios personales. No insulté a mi madre. Les di hechos con fechas adjuntas porque los hechos con fechas son lo único que mueve a la burocracia. También llamé a la línea directa nacional contra el fraude a personas mayores para pedir orientación, y una voz paciente me explicó qué esperar y cuáles eran los derechos de mi abuelo, incluyendo el hecho de que cualquier persona que actuara como su agente podría ser obligada legalmente a rendir cuentas por escrito de cada dólar. Estaba haciendo todo esto yo sola, una llamada a la vez, un formulario a la vez. Nadie me estaba regalando la victoria. Lo estaba construyendo con mis propias manos a altas horas de la noche entre turnos. La trabajadora social se lo tomó en serio. Dijo que abriría una investigación. Y entonces dijo lo que tanto temía. Esto lleva tiempo, señorita Overton. Tenemos que entrevistar a todos, revisar los expedientes. Siendo realistas, eso son semanas. Le conté sobre la fiesta, sobre la firma programada para esa tarde, la emboscada disfrazada de celebración. Su rostro se tensó, pero fue honesta conmigo. No podía prometer que la investigación concluiría antes. El Estado se movía a su propio ritmo. Conduje a casa sabiendo que la maquinaria de la justicia, por muy real que fuera, no iba a llegar a tiempo para salvarlo en esa fiesta. Si mi abuelo iba a estar protegido, iba a suceder en esa sala de estar frente a todos, y yo iba a ser quien lo hiciera. Mi madre se enteró del médico. No sé cómo. Tal vez la oficina llamó para confirmar. Tal vez Gerald tenía un contacto. Tal vez simplemente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Me llamó el sábado, y esta vez no hubo miel. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo en voz baja y temblorosa, llevándolo a un médico a mis espaldas, hurgando en sus cuentas. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Dije que sabía exactamente cómo se veía. Me interrumpió. Me llamó problemática. Dijo que estaba destrozando a la familia, que siempre me había creído mejor que todos, que una verdadera hija confiaría en su madre. Y ahí estaba. El arma más antigua de su arsenal, la que había funcionado conmigo toda mi vida. Culpa.
apuntando directamente al punto débil donde siempre cedía. Estás lastimando a la familia. Estás siendo egoísta. Cállate y todo estará bien. Durante 34 años, esa frase me había doblegado. Esperé a que llegara el doblez. No llegó. Algo dentro de mí finalmente se había endurecido, como el hormigón fraguado de la noche a la mañana. No voy a discutir contigo, mamá, dije, y mi voz era más firme que nunca. Amo al abuelo, y no me voy a callar. Se quedó en silencio, genuinamente atónita, porque jamás en mi vida le había dicho que no en serio. Luego me susurró que me arrepentiría y colgó. Me quedé en la cocina con el teléfono apagado, el corazón latiéndome con fuerza. Y debajo del miedo había algo que no había sentido en su presencia en décadas. Tierra firme. Durante 34 años, me disculpé solo para mantener la paz. Ese día, no lo hice. Si alguna vez has dejado de encogerte por alguien que solo te quería cuando estabas callada, lo entiendes. Lo más difícil aún estaba por venir. Suscríbete y quédate conmigo. Después de eso, se movió rápido. En un día, cambió las cerraduras de la casa de mi abuelo por su seguridad. Se lo contó a los familiares, presentándolo como una hija amorosa que protegía a un hombre vulnerable de una nieta intrigante. Empezó a llamar a los familiares con su versión de los hechos, que yo era la que lo manipulaba, que yo iba tras la casa, que me había pillado llevándolo al médico y hurgando en su dinero. Era buena en eso. Para el domingo, 2 de mis primos no respondían a mis mensajes. Ella limitó quien podía verlo, filtró sus llamadas, y durante 2 días, no pude comunicarme con mi abuelo en absoluto. Ese silencio fue la peor parte de toda la terrible experiencia. Me quedaba despierta imaginándolo solo en esa casa con las cerraduras nuevas, preguntándome si lo había abandonado, si pensaba que me había rendido. Quiero ser justa porque él me enseñó a serlo. Hubo un momento en esos días que lo complicó todo. Pasé en coche por la casa de mi madre de camino a casa después del trabajo y la vi sentada en su coche en la entrada. Sin entrar, simplemente sentada allí con las manos sobre la cara, llorando. Lloraba de verdad. De esas veces que uno llora cuando se supone que nadie lo ve. Y comprendí en un instante que parte de eso era miedo real. El negocio de Gerald se había hundido y se había llevado consigo sus ahorros. Estaban más cerca de perder su propia casa de lo que nadie imaginaba. Ella no era un dibujo animado. Era una mujer asustada que se había contado una historia en la que tomar la casa de su padre antes de tiempo era simplemente reclamar lo que de todos modos sería suyo. Sentí una punzada de lástima, aguda e indeseada. Entonces recordé su voz preguntando por su jardín y la de ella diciendo que no se acordaría para Navidad. Y la lástima encontró su verdadera dimensión. Asustada no significa perdonada. Llegué hasta él a través de la única puerta que mi madre no podía cerrar. Mi propia profesión. Una amiga mía del trabajo, Denise, dirigía un servicio de atención médica a domicilio, del tipo legítimo, con credenciales, un portapapeles y todo el derecho a comprobar el bienestar de un cliente anciano. Mi abuelo llamó y solicitó una visita de bienestar, lo cual era su derecho absoluto, y mi madre no podía negarse sin parecer exactamente lo que era. Denise fue, hizo una evaluación real y me llamó desde su coche después. Estaba bien, estable, lúcido, comiendo bien, con la mirada más clara que la mitad de sus clientes. Y me había enviado un mensaje a través de ella. Había previsto el aislamiento. Antes de que cambiaran las cerraduras, había hecho algo discretamente con Ruth Delgado. Había firmado una autorización legal limitada libremente y por escrito, con un testigo independiente presente, otorgándole a Ruth la facultad de actuar en los asuntos financieros en su nombre, no un poder notarial que le hiciera renunciar a su vida. Todo lo contrario. Un instrumento limitado y deliberado para proteger sus cuentas mientras él seguía teniendo el control absoluto de sí mismo. Había preparado su propio contraataque mientras yo preparaba el mío. Entonces me di cuenta de que había pasado todo este tiempo pensando que lo estaba rescatando. Y la verdad era más bien una colaboración. No era un anciano indefenso al que estuviera salvando. Era un hombre competente que había elegido a su aliado, reunido sus documentos y fijado el momento oportuno, y que confiaba en mí para que lo representara cuando llegara el momento. Denise me transmitió una última frase suya, y era puro Walter. Dile a Sam que no se preocupe por la fiesta. Dile que les deje traer sus papeles. Me senté en el estacionamiento después de colgar y me reí por primera vez en una semana. Ya no se escondía. Ninguno de los dos lo era. Nos estábamos preparando para afrontar la situación abiertamente. Durante la semana siguiente, las piezas se encajaron, y ninguna cayó del cielo. Quiero dejar esto claro porque es importante. No apareció ningún salvador secreto. No apareció ningún documento milagroso en el último segundo. Todos los que apoyaron a mi abuelo al final eran personas que alguno de nosotros había buscado a propósito, con esfuerzo. Ruth, la abogada, lista con la documentación y la autoridad que él le había otorgado. El Dr. Hall, cuya evaluación estaba en mi bolso como un escudo. La trabajadora social de APS, cuya investigación abierta le dio peso a todo el asunto, aunque no concluyera a tiempo. Denise, que podía hablar de su estado real como profesional. Me reuní con Ruth para planificar, y ella me dio el consejo más importante que recibí durante toda la terrible experiencia. No puedes simplemente acusar a tu madre, me dijo. Si te levantas y la llamas ladrona, es tu palabra contra la suya, hija contra madre, y la mitad de la sala mirará hacia otro lado.
Tienes que dejar que ella misma les demuestre. Que ella presente los documentos. Que ella haga su presentación. Luego, cuando se comprometa frente a todos, se pone la verdad sobre la mesa. Hechos, no sentimientos. Documentos, no gritos. Era la asimetría de nuevo, desplegada como un mapa. El poder de mi madre era la actuación. Así que la dejaríamos actuar hasta el límite, y luego responderíamos a la actuación con pruebas. Le pregunté a Ruth si vendría a la fiesta. Sonrió. No me la perdería. Esa noche, llamé a mi abuelo, y por primera vez desde que todo empezó, lo oí reír, una risa de verdad. Que enciendan las velas, dijo. Que canten. Y luego, Sam, apaguemos todo. Teníamos 6 días. Pasé esos 6 días armando una carpeta. Nada dramático, solo una simple carpeta de Manila. Pero la armé como armaría un caso para un paciente en una reunión familiar donde lo que está en juego es la vida entera de alguien. Arriba, la evaluación de capacidad del Dr. Hall, fechada, firmada, inequívoca. Detrás, el extracto bancario con los $18,000 en retiros resaltados y el registro de Geral agregado como usuario autorizado. Detrás de eso, la confirmación de que los servicios de protección de adultos habían abierto una investigación. Luego la documentación sobre Renata Poole, su falta de una licencia real, su estructura de comisiones, su cita programada para el cumpleaños, y al final, las 2 cosas que más importaban, la carta de mi abuela y el testamento original con su escritura de intención, la casa comprometida para una beca de enfermería a nombre de Nora. Pensé mucho si grabar algo en la fiesta, y decidí no hacerlo. Habría sido fácil esconder un teléfono, pillar a mi madre diciendo algo feo. Pero también me habría hecho sentir pequeña, convertir esto en una trampa en lugar de la verdad. Mi abuelo había elegido el camino de la honestidad en cada paso, fingiendo olvido solo para exponer un verdadero crimen, nunca falsificando pruebas, solo revelando lo que ya era cierto. Yo haría lo mismo. Todo lo que había en esa carpeta era real, obtenido de forma legítima, digno de cualquier juicio y de cualquier juicio. Esa era la diferencia entre nosotros y ellos. Ellos se fijaban en las apariencias. Nosotros nos fiábamos de la realidad. La noche anterior a la fiesta, lo extendí todo sobre mi cama y lo revisé 2 veces, como reviso una receta médica, porque tener razón no basta si eres descuidado. Luego adopté la calma que uso en los peores momentos. Di la verdad con claridad. Dila una sola vez. Deja que cale hondo. 2 días antes, me enteré del resto de su plan porque Renata Poole había sido descuidada con su agenda, y mi prima, la que por fin había contestado mis mensajes, me contó lo que mi madre había estado diciendo en el chat familiar del que me habían excluido discretamente. La coreografía era más fea de lo que había imaginado. En la fiesta, después del pastel, mi madre reunía a todos y daba un pequeño discurso sobre lo difícil que era todo para ella, cuánto amaba a su padre, cómo su memoria le fallaba y que alguien tenía que intervenir. Luego, con dulzura y cariño, frente al pastor, los vecinos y toda la familia, lo invitaba a firmar el poder notarial para que todos vieran que era su decisión. Renata estaba a su lado con el bolígrafo. La presencia de la audiencia no era casualidad. Era toda la estrategia. Si 40 personas veían a una dulce hija ayudar a su confundido padre a firmar un documento, entonces, si alguien lo cuestionaba después, 40 personas dirían que parecía un acto de amor absoluto. Estaba creando testigos de su propio crimen. Mi prima también me dijo, en voz baja, que habían invitado específicamente al pastor y a un par de los vecinos más antiguos de Walter, personas cuya palabra tenía peso en Belhaven. Mi madre había pensado en cada detalle, incluso en la lista de invitados. Colgué el teléfono y me quedé pensando, y en lugar de miedo, sentí que algo se aclaraba. Había creado una sala llena de testigos para que la bendijeran. Bien. Una sala llena de testigos tiene sus pros y sus contras. Estaba a punto de presentar su caso ante las personas que más necesitaban escuchar la verdad, con un pastor presente para presenciarlo, con vecinos que lo recordarían. Pensó que había preparado el terreno a su favor. En realidad, acababa de reunir a mi jurado. La noche anterior a la fiesta, hablé con mi abuelo durante un buen rato. Su calma me tranquilizó. Repasamos lo que sucedería, quién diría qué, cuándo abriría la carpeta. Me dijo que no me pusiera nerviosa, que lo más difícil, la decisión, ya había pasado. Entonces dijo algo que conectó todo con el principio, con el día en que me había arrastrado a través de su puerta. ¿Recuerdas lo que te dije? Dijo. Entra. Escóndete ahora mismo. Le dije que nunca lo olvidaría. Esa fue la última vez que tendrás que esconderte de tu madre. Dijo. Mañana no te escondes. Mañana te paras justo donde todos puedan verte. Tuve que pegar el teléfono con fuerza a mi oído para que no me oyera emocionarme. Entonces me dijo algo más, y me puso nerviosa y orgullosa a la vez. Iba a jugar a la niebla una última vez. Cuando mi madre empezara su discurso, cuando Renata sacara los papeles, él se sentaría allí con cara de confusión y debilidad, el padre perfecto e indefenso, y dejaría que Paula se entregara por completo. Dejaría que dijera todas las cosas condenatorias delante de todos los invitados antes de que él dejara de fingir. Necesito que les muestre quién es antes de que descubra quién soy yo. Dijo que era un riesgo. Si algo salía mal en esa ventana, si se le escapaba algo o alguien se apresuraba a firmar, podríamos perder. Pero era su decisión, su vida, su casa,
y se había ganado el derecho a terminarlo a su manera. Una última actuación, dijo, y pude oír la sonrisa cansada en su voz. Entonces se acabó el fingir, Sam. Para ninguno de los dos. No dormí. Creo que él tampoco. La fiesta parecía amor. Esa era la parte horrible. Cuando entré en casa de mi abuela aquella tarde, las cerraduras habían cambiado y mi llave no funcionaba. Tuvieron que dejarme entrar como a una invitada. Era cálido, luminoso y lleno de gente. Alguien había colgado 80 globos dorados por toda la sala. Había un pastel con su nombre englaseado azul, una mesa llena de guisos, los vecinos reían, el pastor estrechaba manos, y en medio de todo, mi madre, radiante, interpretando el papel de su vida, la hija devota. Se movía por la habitación, tocando brazos, aceptando muestras de cariño, murmurando lo difícil que era ver a su padre deteriorarse, pero también lo afortunada que se sentía por cuidarlo. Era una actuación tan perfecta que me revolvía el estómago, porque ahora entendía para qué servía. Aquella calidez, esa multitud, toda esa escena llena de amor era el escenario. El estatus que siempre había deseado no era realmente la casa ni siquiera el dinero. Era esto, la imagen, la de la buena hija admirada por todo el pueblo por cargar con el triste peso de un padre enfermo. Gerald estaba junto a la pared con una bebida que no estaba tomando, mirando la puerta. Y cerca del pasillo, apartada del flujo de invitados, estaba Renata Poole con un elegante blazer y una delgada carpeta de cuero bajo el brazo, esperando su turno. Mi abuelo estaba sentado en su silla junto a la ventana, pequeño y vago, dejando que un vecino le acariciara la mano. No me miró. Ya estaba sumido en la niebla, interpretando su papel. Encontré un lugar cerca de la chimenea con mi sencilla carpeta de Manila pegada al costado, y me obligué a respirar. Entonces mi madre tomó un tenedor, lo golpeó contra su copa de vino, y la habitación comenzó a quedarse en silencio. Todos, dijo, tengo un anuncio sobre papá. Era maravillosa. Tengo que reconocerlo. Se quedó de pie en el centro de la habitación con lágrimas ya asomando, en el momento perfecto. Y contó la historia que había construido. Cómo papá había estado luchando. Cómo ahora olvidaba las cosas. Se confundía. No podía manejar sus asuntos como antes. Cómo le rompía el corazón. Pero alguien tenía que protegerlo de las estafas, de las malas decisiones, de sí mismo. Algunos de los vecinos mayores asintieron, con rostros suaves de compasión. Dijo que había hablado con una maravillosa consultora especializada en ayudar a familias en situaciones similares. Hizo un gesto, y Renata se adelantó con el folio y una cálida sonrisa profesional. Así que hoy, dijo mi madre, con todos ustedes aquí, nuestra familia, para que no haya secretos sobre nada de esto, papá me va a ceder el poder notarial financiero a la vista de todos para que vean que es su deseo. Fue magistral. Había disfrazado un robo con el lenguaje de la transparencia. Renata abrió el folio sobre la mesa de centro, alisó los papeles y destapó un bolígrafo. Mi abuelo, en su silla, levantó la vista con ojos húmedos y confundidos y preguntó con su mejor voz aturdida si era hora de pastel. La sala rió suave y tiernamente, y vi como 40 personas se enamoraban un poco más de la historia del pobre y confundido anciano y su devota hija. Renata guió el bolígrafo hacia su mano. Justo aquí, Walter, dijo dulcemente. Justo en la línea. Mi madre sonrió radiante. Gerald se inclinó hacia adelante, separándose de la pared. Este era el momento para el que todo había conducido, la firma frente a los testigos. El crimen echó parecer una bendición. Sentí que todas las miradas en la sala estaban listas para verlo firmar. Dejé mi bebida y di un paso al frente, hacia el centro de la sala. Antes de que el abuelo firme nada, dije, creo que todos aquí deberían escuchar algunas cosas primero. Mi voz salió nivelada, no alta. Había pasado años aprendiendo a hablar con calma en salas llenas de familias asustadas, y ese entrenamiento funcionó. La sala se volvió para mirarme. La sonrisa de mi madre permaneció fija, pero sus ojos se volvieron inexpresivos y duros. Samantha, dijo, cálida para la multitud, una advertencia subyacente, este no es el momento. Es exactamente el momento, dije. Dijiste que querías que esto se hiciera en público, frente a todos. Bien, hagámoslo en público. Pude sentir cómo la atención de la multitud se agudizaba, ese cambio cuando la gente presiente que una escena está a punto de convertirse en algo real. Renata hizo una pausa con el bolígrafo aún suspendido en el aire. Gerald apretó la mandíbula. Mi madre dio un paso hacia mí, bajando la voz a ese tono íntimo y cortante que solo la familia puede oír. Estás haciendo el ridículo, susurró. Siéntate. El viejo reflejo se manifestó una última vez. El impulso de ceder, de disculparme, de hacer desaparecer la incomodidad. Miré más allá de ella hacia mi abuelo en su silla, que ahora me observaba, con la mirada perdida. Luego volví a mirar a mi madre y no me senté. Soy enfermera, mamá, dije, tranquila como el agua en calma. Cuido a personas de la edad del abuelo todos los días y sé exactamente cómo se ve cuando a alguien sano lo tratan como si ya hubiera muerto. Me giré ligeramente para hablarle a todos en la habitación, al pastor, a los vecinos y a los primos, no a ella. Todos ustedes vinieron a celebrar su 80 cumpleaños. Así que antes de que alguien firme la renuncia a su vida, merecen saber quién es realmente y qué ha estado sucediendo en esta casa. Cuanto más callada me ponía, más se inclinaba la sala para escucharme.
Mi madre había planeado ser la única que hablara. Yo acababa de tomar la palabra. Abrí la carpeta y la fui desplegando página por página, como cuando uno construye algo tan sólido que nadie puede discutirlo. Esta es una evaluación cognitiva completa, dije, colocando la primera página sobre la mesa de centro junto a los papeles de Renata, realizada hace 3 días por el Dr. Hall, un geriatra. Dice que mi abuelo es completamente competente, tiene una memoria prodigiosa, buen juicio y es totalmente capaz de gestionar sus propios asuntos. Un murmullo recorrió la sala. La historia de mi madre se basaba en una sola afirmación, y yo acababa de poner la firma de un médico en el centro de ella. Esto, dije, dejando la página siguiente, es su extracto bancario de los últimos 3 meses. $18.000 en retiros que nunca realizó. Y aquí está la documentación que añade a Gerald como usuario autorizado en su cuenta, notariada por esa mujer. Asentí con la cabeza a Renata, que se había quedado muy quieta. Esta es una carta de los Servicios de Protección de Adultos que confirma que han abierto una investigación sobre el abuso financiero de Walter Ravern. La palabra abuso cayó en la habitación como un plato que se cae. El pastor se enderezó. 2 vecinos intercambiaron una mirada. Y esta mujer con la pluma, continué con calma, es Renata Poole. No es abogada. No es trabajadora social. Es notaria y cobra una comisión por cada anciano al que consigue que firme papeles rápidamente antes de que sus familias puedan objetar. Tiene una cita reservada para esta misma tarde, el día de su cumpleaños. Dejé que la información se asimilara. No alcé la voz ni una sola vez. No llamé ladrona a mi madre. Simplemente seguí poniendo las cosas sobre la mesa, una tras otra, hasta que la cálida historia que había contado se desmoronó frente a los mismos testigos que había reunido para que la bendijeran. Renata tapó lentamente su pluma y deslizó el folio de la mesa. Los vecinos ya no miraban al anciano confundido. Miraban a mi madre, y mi madre había empezado a respirar con dificultad. Renata intentó salvarse primero, como hace la gente cuando el trato sale mal. Todo lo que hago es completamente legal, dijo, alisándose la chaqueta, buscando una calma profesional. La familia solicitó mis servicios. No hay nada legal en presionar a un hombre competente para que ceda sus bienes, dijo una nueva voz desde la puerta. Ruth Delgado entró en la habitación, canosa y sin prisa, y todos sus instintos de abogada llenaron el espacio. Soy la abogada del señor Ravern. Me otorgó autoridad limitada hace 2 semanas, libremente y con un testigo, estando en plenas facultades mentales, precisamente porque sabía que esto iba a suceder. Señora Poole, tal vez quiera hablar con su propio abogado antes de decir una palabra más. Renata cerró la boca. Tomó su carpeta y, sin decir nada más, se fue. Ese es el problema con la gente que trata las vidas como transacciones. En el momento en que la transacción se vuelve peligrosa, desaparecen. Entonces todos miraron a Gerald. Seguía junto a la pared, pero la confianza se había esfumado de él, dejando algo pequeño y acorralado. Los 18.000 fueron a parar a una cuenta tuya, Gerald, dije en voz baja. Tu negocio cerró en primavera. Estás atrasado con la hipoteca de tu casa. No estaba adivinando. Todo estaba en la carpeta. Abrió la boca, no encontró nada en ella y la cerró de nuevo. En el espacio de 5 minutos, todo el aparato que mi madre había construido, el consultor, el hombre del dinero, la máquina, se había derrumbado y quedado en silencio porque nada de eso podía sobrevivir a la luz del día. Esa siempre fue la diferencia. Todo su plan necesitaba la oscuridad, necesitaba la confusión, necesitaba que nadie mirara demasiado de cerca. En el momento en que la verdad estuvo sobre la mesa frente a los testigos, se derrumbó bajo su propio peso. Solo mi madre quedó de pie en el centro de la habitación, y todo el pueblo la observaba. Y entonces mi abuelo se puso de pie. Lo hizo lentamente, pero no como se pone un hombre frágil. Se puso de pie como se pone un juez. Y cuando estuvo de pie, la niebla desapareció por completo de su rostro, y todos en esa habitación vieron la diferencia al instante. El anciano confundido al que habían compadecido durante los últimos 20 minutos había desaparecido, y en su lugar estaba Walter Ravern, contador del pueblo durante 40 años, tan lúcido como el día en que se jubiló. Me gustaría decir algo en mi propia fiesta, dijo, y su voz se elevó sin elevarse.